Gracias por acompañarnos este día, a nuestros ilustres colaboradores, el excelentísimo doctor José Antonio Escudero, a los doctores Tomás Beresbejo, Miguel Ayuso Torres y Alfonso Bullón de Mendoza. Es un verdadero privilegio compartir este espacio. Aprovecho para agradecer la presencia al distinguido público y especialmente a los excelentísimos señores Juan José Lucas Jiménez y Jorge Fernández Díaz. Y a los representantes de la Embajada de México en España. Como co-coordinador me corresponde presentar un panorama general, así sea muy somero, de la Forja de México a 200 años del surgimiento de una nación política y de la fractura del mundo hispánico, las secesiones americanas en su bicentenario. 2 publicaciones de ediciones de la Universidad de Navarra y una de ellas con el sello del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Debo adelantar que estamos ante 2 libros relacionados con una conmemoración muy mexicana, aunque íntimamente relacionada con todo el mundo hispánico. Los 200 años de la separación del antiguo virreinato de Nueva España, de la mano del triunfo del Plan de Iguala y la entrada del Ejército de las Tres Garantías, encabezado por Agustín de Iturbide. Proceso que puede ser ampliable con sus matices a otros espacios hispanoamericanos. Entre todas las obras que han salido y seguirán saliendo de las imprentas con motivo de esta efeméride de la llamada Independencia de México, es pertinente preguntarse, ¿qué tienen en particular estos 2 libros que merezcan el interés del público, tanto del general como del español? ¿Qué aportaciones pueden encontrarse en sus páginas que puedan aconsejar el acercamiento del lector? Comenzaré por subrayar, primero, la calidad de nuestros colaboradores. El lector notará en ambos índices la presencia de académicos muy prestigiosos, de los cuales haremos enseguida cumplida mención. Segundo, la conciencia de que nos encontramos ante un fenómeno histórico que supera las actuales fronteras mexicanas, nos aconsejó ampliar los horizontes y añadir una serie de visiones de los procesos secesionistas en el espacio hispanoamericano e incluso en la situación político-social en la península ibérica. Tercero, creo que el lector podrá encontrar miradas distintas respecto a temáticas muy reiteradas por la historiografía que podemos llamar oficial, por lo menos en México y en otros espacios hispanoamericanos también, acaso también en la misma España. Muchos de nuestros colaboradores en estos libros ofrecen visiones diferentes de esta narrativa oficial u oficiosa, pero vamos enseguida a entrar en materia con una breve mención a vuelo de pájaro de cada una de estas obras. De entrada, La fractura del mundo hispánico es un libro donde intervinieron 18 colaboradores, oriundos de Argentina, de Chile, de España, de México y del Perú. El lector podrá encontrar un prólogo del doctor Alfonso Bullón de Mendoza, presidente del CEU. Enseguida hay toda una primera parte destinada a desmitificar algunos aspectos de las secesiones hispanoamericanas en su conjunto, atendiendo también a la relación existente en los sucesos en la península ibérica. A ellos se abocaron los doctores Miguel Ayuso Torres, profesor de la Universidad Pontificia Comillas y presidente del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II. Tomás Beresbejo, catedrático de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México
y Manuel Andreu Gálvez, coordinador de ambas obras, profesor en la Universidad Pontificia de México. Tendremos el gusto de escucharles esta noche, de modo que solo de manera muy breve mencionaré que en diversos aspectos hay en sus aportaciones una revisión de los procesos secesionistas. Enseguida vamos a encontrar una sección destinada a abordar diversos casos suramericanos, particularmente los de Argentina, Chile y Perú. El gran ausente, y me parece que hay que reconocer esa gran laguna de este libro, es el necesario tratamiento del espacio neogranadino. Ahora bien, esa importante ausencia tiene como contrapeso los estudios muy interesantes acerca de los casos ya mencionados por los doctores Juan Fernando Segovia de la Universidad de Mendoza, en Argentina, José Díaz Nieva y Cristian Garay de las universidades de Santo Tomás y Santiago, respectivamente, de Javier Infante de la Universidad Católica de Chile y la de César Félix Sánchez Martínez de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Dos partes más del libro están consagradas al análisis del caso novohispano, particularmente del rastreo de la genealogía ideológica de la secesión novohispana, materia sobre la que disertan el doctor Carlos Soriano Cienfuegos y el profesor Rodrigo Fernández Díez, de ambos de la Universidad Panamericana. A mi parecer, sus trabajos apuntan a un origen moderno e ilustrado, quizás a contracorriente de otras interpretaciones que sostienen un origen más remoto, incluso en la escolástica española, ¿no? Hay un debate fuerte y de gran trascendencia en este sentido, sobre el que ambos ofrecen su aportación a la discusión. Luego tenemos, dentro de esa misma sección, otras aportaciones como las de los doctores Rigoberto Ortiz Treviño, de la UNAM, Marcelino Cuesta Alonso, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y Juan Ramón de Andrés, de la Universidad Rey Juan Carlos, sobre el proceso secesionista de la Nueva España y su relación con el liberalismo de Cádiz, y también como movimiento visto desde una escala regional, como son los casos de Zacatecas y del Nuevo Santander. Otro aspecto tratado son las representaciones historiográficas al respecto de las independencias. Así, por ejemplo, un estudio de la doctora Yolanda Blasco Gil de la Universidad de Valencia nos ilustra respecto a cómo fue vista la sucesión de la Nueva España por historiadores españoles. Y también nos encontramos otras aportaciones sobre un tema muy controversial hoy en México, como son los que giran en torno a la figura de Agustín de Iturbide. ¿Cómo consideró la llamada historiografía conservadora mexicana a Agustín de Iturbide? A ver, en México hay todo un debate historiográfico, hay una parte liberal, hay una parte conservadora, y todos ellos presentan una visión discordante frente a la manera de ver la independencia, ¿no? Entonces, nos encontramos con un aporte del doctor Austreberto Martínez, de la Universidad de Anáhuac y también de la Panamericana, en donde habla sobre cómo la imagen de Iturbide fue típicamente exaltada por los conservadores. Y en un contrapunto, mi propia contribución de su servidor deja ver cómo esa reivindicación de Iturbide por los llamados conservadores, siendo claramente general, tuvo sin embargo importantes excepciones. El remate de este libro corre a cuenta de una profunda reflexión por parte del profesor José Antonio Ullate Favo. ¿Qué decir del segundo libro, La Forja de México? En este caso, como el mismo título indica, hay un enfoque mayor en la historia de México,
si bien a veces poniendo la lupa en las relaciones internacionales del Estado mexicano. La Forja reúne a 18 expertos oriundos de Argentina, de España, de Francia, de Italia y por supuesto de México. El libro tiene una dedicatoria en homenaje a la memoria del doctor Horacio Heredia y a la trayectoria del doctor José Luis Soberanes Fernández. Justamente la presentación prólogo corre en este sentido a cuenta del doctor José Antonio Escudero, de las Reales Academias de Historia y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Una primera parte incorpora una serie de estudios que a grandes rasgos ponen al lector en contacto con la atmósfera existente a caballo entre los siglos XVIII y XIX, esto es, en la transición entre los llamados Antiguo y Nuevo Régimen, a cargo del doctor José Antonio Lozano, de la Universidad Panamericana y del IPAD. Ahora, también nos encontramos otra aportación sobre los cambios ideológicos y filosóficos que influyeron en las secesiones, como hace el doctor Manuel Andreu Gálvez, o también sobre el ajedrez político-militar que jugaban los reinos europeos en tiempos de esa transición, como hace el historiador Rubén Sáez Abad. También sobre la formación de una identidad mexicana en el siglo XVIII y el análisis de esas fiestas civiles antes y después de la independencia, como se sigue de las colaboraciones de las doctoras Mónica del Carmen Mesa, de la Universidad Panamericana, y de Beatriz Vadorrey, de la UNED, en España. Otra jugosa parte del libro es la que corresponde al pensamiento constitucional de la joven nación, donde pueden leerse los estudios de los doctores Juan Francisco Baltar, de la Universidad de Zaragoza, de José María Soberanes, de la Universidad Panamericana, y de Juan Pablo Salazar Andreu y Federico Méndez Sánchez, ambos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. A través de estos esfuerzos se hurga y se profundiza en la relación existente entre el liberalismo español y el constitucionalismo mexicano, o en la figura de un personaje central en el proceso de independencia, como fue el sacerdote y obispo poblano Antonio Joaquín Pérez Martínez. En este libro, en realidad, en los estudios de ambos, las miradas sobre el llamado Dragón de Fierro, Agustín de Iturbide, y su proyecto político ocupan un lugar muy privilegiado, como corresponde a un protagonista absolutamente decisivo en el proceso histórico que desembocó en la creación del Estado mexicano. Así, aquí hay una serie de estudios acerca de la igualdad del Plan de Iguala, por ejemplo, o de la aportación, me refiero a la aportación de Jaime del Arenal Fenocho, que nos presenta un documento hasta hoy absolutamente inédito, que es ni más ni menos que el primer proyecto conocido de constitución del primer imperio mexicano. Como Jaime del Arenal refiere, es difícil seguir viendo a Iturbide como un reaccionario, como propaló, por otra parte, la llamada historiografía oficial, cuando en realidad su proyecto se inscribió en el constitucionalismo moderno y liberal. En íntima relación con los estudios acerca del constitucionalismo y del panorama político, ya sea americano o peninsular, también se incluyeron 3 capítulos que nos sumergen en el siglo XIX y aún en la actualidad, en un triángulo en torno a España, México y el conjunto de América Latina, gracias a las colaboraciones de los doctores Faustino Martínez, de la Universidad Complutense, de Francisco Vázquez Gómez, de la Universidad Panamericana, y Héctor Giretti, de la Universidad Nacional de Cuyo. Para terminar con este breve recorrido, La Forja
sostiene además una serie de textos dedicados a la actitud de la Iglesia Católica ante los procesos en Hispanoamérica, procesos de independencia. ¿Cuál fue la actitud de la Iglesia ante los movimientos insurgentes y el nacimiento de las naciones iberoamericanas? ¿Qué diferencias pueden observarse entre las posturas de Roma, las de las jerarquías eclesiásticas en América y las del clero en general? Más aún, ¿cuál fue la postura de los obispos ante un naciente Estado mexicano que pretendió la reedición del regio patronato una vez consumada la independencia? Esta difícil y compleja cuestión es abordada en sucesivos capítulos por nuestros colaboradores, como son las doctoras Marta Eugenia García Ugarte de la UNAM y Carmen Alejos de la Universidad de Navarra, el doctor Jean Meyer del CIDE, además el doctor Paolo Balbo desde la Universidad Católica del Sacro Cuore en Italia, que nos presenta un muy sugerente estudio sobre cómo influyó la guerra cristera y en general la confrontación Iglesia-Estado en México durante las décadas de los años 20, los años 30, en todas las interpretaciones historiográficas que tuvieron lugar en ese momento. A través de lo que ofrecen ambos libros, el público tiene la oportunidad de consultar una serie de estudios que permiten ahondar en la reflexión acerca de las causas, desarrollo y consecuencias del proceso de secesión y estimular una vuelta de tuerca que sin duda puede resultar divergente frente a otros discursos hoy en boga. A mi juicio, estos libros que comentamos se volverán de consulta aconsejable, sino obligatoria, y reitero mi agradecimiento a la Casa de América por el privilegio que significa reunirnos hoy aquí, a EUNSA y a Javier Valibrea por auspiciar este proyecto, a nuestros insignos colaboradores, sin cuyo apoyo esto habría sido absolutamente imposible, y a Manuel Andreu por brindarme su amistad y la oportunidad de conformar este equipo de trabajo. Muchas gracias. Y dejo pie a don José Antonio Escudero. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de esta reunión por haberme invitado. Y yo quería hacer un par de aclaraciones previas, en la medida en que yo al principio entendí que se trataba de dar una conferencia, entonces pues redacté una cosa más o menos para 3/4 de hora. Luego hace pocos días ya se me hizo notar que el tiempo se reducía, que era media hora, y cuando he entrado aquí pues ha quedado en 1/4 de hora, o sea que menos mal que me toca a mí hablar pronto, porque a lo mejor luego llegan consignas de reducirse más. Bueno, quisiera dar las gracias a los organizadores y dar las gracias respetuosamente a las autoridades mexicanas y españolas que están aquí, tanto en la mesa como fuera de la mesa, porque aquí nos está escuchando pues un ilustre y distinguido amigo, don Juan José Lucas, exministro y expresidente del Senado. En fin, o sea que por muchas razones esto es muy satisfactorio, excepto por el apremio del tiempo. Yo voy a tratar de desarrollar un tema que es el siguiente. Normalmente se entiende, en términos generales, que las relaciones de España con América, desde el descubrimiento a la emancipación, han sido unas relaciones en las que España ha pretendido siempre retener América
y América, a partir de un determinado momento, los distintos países pues han levantado la bandera independentista o de la secesión, y ha sido siempre una lucha entre retener o irse por parte de los españoles y por parte de los americanos. Esa es una versión muy elemental que no corresponde a la realidad, porque en España hubo desde el principio voces de quienes aconsejaban o sugerían que había que abandonar América, cosa que es menos conocida. Voces aconsejando abandonar América. Abandonar América por dos tipos de razones. En primer lugar, por unas razones jurídicas y morales, que en cualquier caso son más conocidas, y luego por unas razones de carácter técnico, como podrán ver ustedes. Entonces, yo voy a espiar de unos papeles que yo tengo aquí, pues algunas cosas de unas y de otras, ¿no? Para ver si se puede presentar una idea de conjunto de esa dinámica en la que, como les decía antes, desde aquí se propugnó también la independencia americana. En primer lugar, las razones jurídicas y morales. Las razones jurídicas y morales tienen que ver con aquellos autores o con aquellas personas que sostienen que España no tiene un título jurídico para ocupar América, o que ha ocupado aquello sin tener un título jurídico suficiente, o por razones morales que se mezclan con las anteriores, en la medida en que los españoles han descubierto América, pero han descubierto América con la autorización del Papa, o con la autorización del Papa, es decir, se entiende que el Papa es una vieja concepción tradicional. El Papa es la máxima autoridad espiritual y temporal. La autoridad temporal la delega en los príncipes cristianos. Por consiguiente, la expansión por el mundo, por territorios desconocidos, pues debe de contar con la autorización del Papa. Y de hecho, cuando los portugueses se lanzan al Atlántico a mediados del siglo XV, piden una bula al Papa, a Nicolás V, me parece que era, que es una bula que en concreto que es la bula Romanus Pontifex, que les da autorización y les dice que todo lo que descubran con la condición de que lo evangelicen es propiedad de ellos. Pueden expandirse o pueden navegar en el Atlántico hacia Occidente y hacia el sur. Bueno, unos cuantos años después tiene lugar el descubrimiento de América por Cristóbal Colón y por España, y entonces los españoles piden al Papa, que casualmente es un Papa español, que es Alejandro VI, que al igual que los portugueses tienen unas bulas que les legitiman para ocupar los territorios americanos, que les dé otras bulas. Y el Papa da una serie de bulas que estudió a fondo mi maestro, el profesor García Gallo, en un trabajo agotador y extensísimo y súper erudito. El Papa Alejandro VI les da unas bulas, una bula que equipara a la bula portuguesa. Los portugueses tenían esa Romanus Pontifex, pues hay una bula que es la Intercetera primera, que es la que les dice: ustedes pueden ir hacia Occidente, y lo que descubran, si lo evangelizan, pues es para ustedes. Así de elemental y sencillo, ¿no? Partiendo, como digo, de esa concepción del poder del Papa y de la posibilidad, pues, de repartir el orbe. Y luego una segunda bula que es la famosísima Intercetera segunda, que es una bula que traza una raya imaginaria en el Atlántico, y esto dispone que todo lo que se encuentre al oeste es para Castilla y todo lo que quede al este es para Portugal.
Este es el planteamiento. Naturalmente, esto presupone que el Papa es dueño temporal del orbe, y que por eso los españoles y los portugueses también, pero en fin, ahora los españoles, puesto que hablamos de América, pues pueden ocupar América y colonizarla y tal, porque el dueño ha delegado en ellos. Así de claro, siempre y cuando evangelicen. ¿Quién critica eso? Bueno, pues eso, en primer lugar, lo critican todos los que discrepan de que el Papa tenga autoridad, de que el Papa sea dueño temporal del orbe y por consiguiente pueda cederlo. Hay una serie de autores, yo no puedo entrar en ellos, y hay un señor especialmente importante que un día entra en un aula, el 18 de enero de 1539, entra en un aula de la Universidad de Salamanca, igual que hemos entrado nosotros aquí, y da una clase, y esa clase es la llamada Relectio de Indis. Es el padre Vitoria que establece, el padre Vitoria no admite que el Papa tenga autoridad para conceder los territorios americanos, pero explica otras razones, por ejemplo, la libertad de navegar, etcétera, etcétera, que de alguna manera facilitan o legitiman la expansión de Castilla de cara al futuro y da pie a la colonización de América. Algo, como digo, pues un tanto complejo, pero y luego esto tiene de fondo además la famosa polémica Sepúlveda Las Casas, la posición del padre Las Casas de que no se podía colonizar por la fuerza y de que solamente el único título era la sumisión voluntaria, etcétera, etcétera. O sea, yo no puedo dedicar ni 15 segundos más a esto, pero que sepan ustedes que algunos, por razones jurídicas o políticas o religiosas, que como digo fundamentalmente se basan en negar que el Papa tenga autoridad para ceder los territorios, porque los españoles van allí y dicen, nosotros venimos porque el Papa nos ha dado esto. Y entonces, claro, pues cuando los indígenas se rebelan y tal, hay una cosa que es un poco medio cómica, que es decir, bueno, es que estos señores se rebelan porque no saben que esto es nuestro. Por consiguiente hay que explicárselo. Y eso es lo que se llama jurídicamente el requerimiento, que es un documento que los europeos les leen a los indígenas explicándoles quién es el Papa, quién es Jesucristo, cómo el Papa es vicario de Jesucristo y cómo el Papa es el dueño espiritual y temporal y ha concedido los territorios. Naturalmente los indígenas no entienden nada de eso, como es lógico, porque eso es una... En fin. El caso concreto que, ya digo, con respecto a este tema, hay los que niegan la autoridad o la legitimidad del Papa como señor del orbe, pues niegan que los españoles tengan título legítimo para colonizar América, o lo ponen en duda de una manera o de otra. Este tema de por sí ya daría para toda la charla, pero no tengo ni un minuto más. Segundo, a partir del siglo XVI hay personas que propugnan que España abandone América por razones técnicas. El primero, por razones técnicas, fundamentalmente porque América está muy lejos y por consiguiente es imposible atender aquello, o por la extensión desmesurada de América, con lo cual también es imposible controlarlo. Y por consiguiente, dicen aquí, lo más sensato y razonable es retirarse. El primero que apunta a esto es un fraile franciscano en el siglo XVI, el padre Motolinía, que se llamaba Fray Toribio de Benavente, que escribe una historia de los indios en la Nueva España y dice lo siguiente: lo que esta tierra ruega a Dios es que dé mucha vida a su rey y muchos hijos, para que le dé, fíjense ustedes, para que le dé un infante que la señoree y ennoblezca,
y prospere así en lo espiritual, porque una tierra tan grande y tan remota y apartada no se puede desde lejos bien gobernar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto está muy lejos, esto es muy extenso, por consiguiente aquí lo que hay que hacer es pedir a Dios que los reyes tengan un hijo que venga y que sea el señor, el príncipe y luego el rey de esta tierra. Esa es la posición del padre Motolinia. En el siglo XVIII, saltando de un sitio para otro, hay un dictamen también del Consejo de Castilla, de los fiscales del Consejo de Castilla, del año 1768, también un poco en el mismo sentido. Se dice que se habla del inconveniente de la lejanía y dice, pues los vasallos, para amar a la matriz, que es España, necesitan unir sus intereses porque no pudiendo haber cariño a tanta distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, entonces se proponen una serie de medidas de que vengan más los de América a España y que vayan los de España a América, que se cuide. Pero ya se da por supuesto que es un problema a resolver, puesto que España no puede controlar aquello. A fines de siglo hay un señor muy importante que es Ábalos, José de Ábalos, que es intendente de la Capitanía General de Venezuela, que presenta al ministro de Indias una representación, esto ya es muy, muy serio, en el que aconseja la pronta división de estos inmensos y remotísimos territorios, dice, y aconseja la división en muchas provincias y en muchos reinos, erigiéndolos en monarquías particulares. Es decir, para que se pueda aquello gobernar, como no se va a poder regir desde España, que se constituyan unas monarquías y que de alguna manera se asocien a la monarquía española, pero siendo independientes. Hay otro personaje también a fines del siglo XVIII, el rector de la Universidad de Huesca, un tal Victorián de Villaba, que escribe unos apuntes para una reforma de España y que dice que América, por su magnitud y por su distancia y por sus proporciones, no está en estado natural mandada por la Europa. Es decir, es una consideración semifilosófica. Él afirma que hay territorios que están en estado natural cuando están en una situación normal. Pues para él América no está en una situación normal mientras esté gobernada desde Europa. Esto, un señor de Huesca, Victorián de Villaba. A fines de siglo, tenemos el Memorial de Aranda, que lo dejo para el último minuto, porque es lo más importante de todo, pero en fin, es una historia curiosa que luego me refiero a ella. El Memorial del Conde de Aranda proponiendo abandonar América. A comienzos del siglo XIX, Godoy presenta un escrito al rey formal que apenas ha sido atendido, no se le ha prestado ninguna atención, así como lo de Aranda ha tenido una fama universal. El escrito de Godoy es un texto que presenta al rey diciendo que hay que abandonar América, que los virreyes se conviertan que sean príncipes de la monarquía española, y él se reserva una posición privilegiada, etcétera, etcétera. Carlos IV envía ese documento. Carlos IV se plantea un problema de conciencia
él cree que eso no se puede hacer y que además si se hace tiene que ser con consentimiento de las Cortes, y en todo caso lo manda a informe de 9 personas importantes, políticos y eclesiásticos españoles, para que opinen sobre el particular. La respuesta o el consejo que dan los obispos y los políticos, entre otras cosas por suspicacias hacia el propio Godoy, es que eso no se puede hacer o que eso no se debe hacer, y por consiguiente pues el proyecto de Godoy queda en nada. Pero vamos, Godoy es un señor como Fernando VII, del que siempre se habla mal, siempre se habla mal de Godoy. Pues de vez en cuando hay que hablar bien también, ¿no? O sea que este señor tiene ese proyecto y lo presenta, y eso es absolutamente seguro y fijo, pero como les digo, no prospera. Y finalmente, porque en el siglo XIX, pues se plantea de nuevo este problema después de las Cortes de Cádiz y también a mediados de la centuria, y hay una propuesta que es una consulta del Consejo de Estado de 7 de noviembre de 1821, coincidiendo con el tema México, en la cual el Consejo de Estado es consultado, valga la redundancia, es consultado para que se manifieste sobre la posición a adoptar en América, cuando ya el tema de la independencia pues es un problema ya que está ya sobre la mesa, ya muy adelantado. Entonces el Consejo de Estado emite una consulta negativa, pero de esa consulta hay un personaje, uno de los miembros del Consejo, que hace un voto particular, un tal Gabriel de Císcar, un señor de Oliva, de un pueblo de Valencia, hace un voto particular discrepando de sus colegas y afirmando, dice: el infrascrito cree que el continente de la América Española es imposible que sea bien gobernado desde Madrid por la vastísima extensión de aquellos países y por la larguísima distancia a la metrópoli, con interposición de mucho más de 1000 leguas de mar. De aquí, etcétera, etcétera, que la solución, y él ya no propone que vayan infantes y que se hagan cargo de los territorios y que se constituyan monarquías ni nada. Él lo que propone es que se constituyan estados independientes, pero de alguna manera federados con el Estado español. Es una propuesta esta, la de Gabriel de Císcar, muy poco conocida. Yo recuerdo una vez en su propio pueblo haber dado una conferencia, primero había que contar quién era el tal Císcar, que no lo conocía nadie, pero en fin, un miembro del Consejo de Estado, como digo, que discrepó de los demás y que fue el que ya no anduvo con temas de monarquías dependientes de la monarquía española, ni nada de esto, sino sencillamente estados independientes que se federaran con España. Bueno, y 2 minutos para terminar con el memorial del Conde de Aranda, simplemente para decirles que ustedes saben que el Conde de Aranda fue un militar y político aragonés pues muy famoso. Fue embajador en Portugal, en Polonia y finalmente en Francia, y Aranda firmó la paz en 1783 que concedió la independencia a los Estados Unidos como delegado del rey de España, juntamente con los políticos franceses, etcétera, etcétera.
Entonces se produce ese fenómeno de la rebelión de las 13 colonias y hay un conflicto internacional y España se asocia con Francia en favor de que se les conceda la independencia. El Memorial de Aranda consiste en un documento en el que Aranda firma esa paz en el mes de septiembre de 1783. A continuación pide permiso al rey, el rey le felicita y pide permiso al rey para venir a España, y viene efectivamente a España, luego volverá a Francia unos meses más o unos años más como embajador, y el memorial consiste en un texto en el que se hace referencia a la firma del Tratado de París que, como les digo, ha concedido la independencia a los Estados Unidos, y viene a decir: Majestad, vuestra Majestad me ha felicitado por esto que hemos hecho, tal, tal y tal, pero yo estoy contristado, creo que nos hemos equivocado, que nos hemos confundido y que no debimos hacer lo que hicimos. ¿Por qué? Pues porque él dice que Estados Unidos, que es un país pigmeo, dice, se convertirá en un gigante que se expansionará hacia el sur, ocupará los territorios de México, ocupará la Nueva España, etcétera, etcétera. Y que lo que hay que hacer es una operación secreta, según dice el memorial, una operación secreta, y es enviar unos príncipes de la monarquía a América, sin que nadie sepa nada, que se constituyan 3 monarquías, mantener los territorios del Caribe, es decir, Cuba, toda esa zona, retenerla como la zona más próxima, y en las otras, en México, en Perú y en Costa Firme, que es el norte de América, pues que se constituyan 3 monarquías que de alguna manera pues se asocien con España, pero que sean monarquías independientes, porque si no, en cualquier caso se harán independientes, dice él, y además, como les he dicho, pues Estados Unidos nos ocupará México. Como eso se cumplió a la letra, absolutamente a la letra, Estados Unidos se fue hacia el sur, ocupó los territorios de México, etcétera, etcétera. Este documento ha sido considerado como un documento clave en todas las historias de América, está, por todos los sitios está, se dice la visión clarividente de Aranda, que vio el futuro, que etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo simplemente decirles yo por eso no he citado, vamos, no me he entretenido con eso antes, porque yo personalmente creo, y he escrito un libro que se publicó en México y que luego ha sido reeditado en España, que creo que demuestra que Aranda era paisano mío. Un servidor ha nacido a 40 kilómetros del pueblo de Aranda, que es un pueblo de Huesca que se llama Siétamo. Bueno, pues lamentablemente hay que decir que ese memorial Aranda no lo pudo haber escrito por una serie de razones que no voy a explicar. Si hay un coloquio y esto interesa, puedo decir algo. Que Aranda no pudo escribir eso y que fue una falsificación de los exiliados españoles en París en el siglo XIX. Es decir, que el famosísimo memorial de Aranda, lamentablemente, no es de Aranda. Entonces, como digo, el texto más famoso cuando se habla de eso, del abandono de América, pero con una política de retener de alguna manera con monarquías asociadas, etcétera, siempre se piensa en el memorial de Aranda, porque hay copias, están todos los libros, etcétera, etcétera. Pues yo ya les digo mi impresión, que de momento ha sido aceptada por los que han criticado el libro y se han metido en ello, que es que ese documento pues es un documento que se falsificó en el siglo XIX, porque Aranda no pudo haber escrito aquello por una serie de razones que pido un voto de confianza, y si no, pues luego digo algo sobre esto, pero no puedo ya ocupar más tiempo de mis
de mis colegas, ¿no? Y nada más y muchas gracias a todos, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a don José Antonio Escudero y cedemos la palabra a don Tomás Pérez Bejo. En adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Voy a intentar ser breve, aunque quiero hablar de un artículo que es un poco complicado de explicar. Pero antes de hablar de mi artículo, quiero darle las gracias, por un lado, a los coordinadores de los libros. Son dos libros magníficos, no gracias a mi artículo, sino posiblemente a pesar de mi artículo. Creo que es una lista de colaboradores que realmente merece la pena leer los libros, y quiero dar las gracias, por supuesto, a la Casa de América por invitarnos a esta presentación. Voy a intentar hacer un breve resumen de el artículo que yo publico en el libro, que es un artículo que tiene más que ver quizás con la ciencia política o con la teoría política, con la historia propiamente dicha, y que es un poco una especie de recopilación de lo que hemos escrito varias personas en los últimos 20 años vinculado en torno a la celebración de los bicentenarios de la independencia de América, y que en líneas generales tiene que ver con un problema conceptual, que es qué fue exactamente lo que ocurrió entre 1808, el inicio de la crisis de la monarquía católica, y mediados de la década de los 20, en la cual se declararon las independencias, o eso al menos nos cuesta la historiografía, de una serie de naciones y de países en el espacio americano. Puede parecer un ejercicio un tanto fútil, pero creo que no lo es, y espero demostrar por qué no lo es. Nombrar es una forma de entender, y cuando estamos hablando de guerras de independencia, estamos dando un presupuesto de lo que ocurrió, y justamente lo que intenta ver mi artículo es ¿qué pasó? ¿Fue una guerra de independencia? ¿Fue una revolución? ¿O fue una guerra civil? Y esto es un poco, digamos, que el armazón de mi artículo. No cabe ninguna duda que lo que pasó en esas 2 décadas es uno de los episodios centrales, me atrevería a decir, de la historia de la humanidad, y desde luego se puede afirmar sin ninguna duda de la historia del mundo atlántico. Uno de los episodios centrales porque significó la desaparición de la monarquía católica, una institución, una organización política en torno a la cual había girado la vida de todo el mundo atlántico durante 3 siglos. Todos los estados-nación surgidos de esa disgregación pasaron a ser estados marginales en la historia de Occidente. Pasaron a ser estados marginales, yo me atrevería a decir incluso que más que sujetos de la vida internacional, objetos de la vida internacional. Es decir, y me da lo mismo que pensemos en España, en México o en Argentina. Desde luego, ninguno de ellos logró ocupar el lugar que había ocupado en esa estructura. Y por otro lado, es importante, porque a veces nos olvidamos, que ese proceso significó el fin del antiguo régimen y el nacimiento de las sociedades liberales, con todas las crisis que queramos plantearnos, en un espacio que representa aproximadamente más de la mitad de lo que era el mundo occidental, o de lo que entendemos por Occidente. Por lo tanto, yo creo que la importancia es más que manifiesta. Ahora, esa importancia va acompañada de un problema, como digo, conceptual. Es decir, la historiografía, cuando hablo de la historiografía, hablo fundamentalmente de la historiografía nacional y nacionalista del siglo XIX, nos ha llevado a entender esto y a denominarlo como guerras de independencia. Y hago además hincapié porque es un asunto muy curioso, es guerras de independencia, utilizando el plural. En el primer caso hubo varias guerras, que todas ellas tuvieron como objetivo la independencia. Yo creo que eso es la primera cuestión que es discutible. O sea, no hubo varias guerras, hubo una guerra que afectó a un espacio que era el conjunto de la monarquía, y no lo que después la historiografía del siglo XIX se empeñó en contarnos de la guerra de independencia mexicana, argentina, etcétera, etcétera, entre otras cosas porque ni México ni Argentina existían como estados-nación como hoy los entendemos. Es más,
Curiosamente, el uso del término guerra de independencia es muy tardío. Es decir, en las primeras, los protagonistas de la guerra de independencia, de eso que llamamos las guerras de independencia, nunca se refirieron a ella como guerras de independencia. Si pensamos en el caso de México, que es el que están centrados fundamentalmente el libro en el que yo colaboro, el primero que escribe un libro sobre lo que estaba ocurriendo en la Nueva España es Fray Servando Teresa de Mier, un personaje enormemente fascinante por muchos motivos, que publica en Londres por primera vez un libro que titula Historia de la Revolución de Nueva España. Es decir, Historia de la Revolución de la Nueva España. Es decir, en 1813, Fray Servando no habla de guerra de independencia. Pero ahí podemos pensar, bueno, todavía estábamos en pleno proceso de guerra de independencia. Sin embargo, bastantes años más tarde, en 1847, un político y escritor liberal mexicano, Tornel, hace una afirmación que me parece absolutamente reveladora de lo que estoy diciendo. La he apuntado aquí porque quiero citarla textualmente. Dice Tornel. Tornel, insisto, es un militar que había participado en la guerra de independencia del lado insurgente, por lo tanto, algo sabía sobre el asunto. Dice, la revolución de 1810, fíjense que habla de la revolución de 1810, siguió el rumbo de todas las guerras civiles. La adoptaron unos y la contrariaron otros. Si los naturales de la Nueva España no hubiesen apoyado al régimen virreinal, no hubiese habido guerra. Es decir, me interesa mucho este texto porque, primero, habla de revolución, habla de guerra civil, pero no habla de guerra de independencia y, además, lo que está diciendo es que si hubo guerra civil es porque los naturales de la Nueva España tomaron partido por un lado y por otro, es decir, por lo que normalmente llamamos realistas e insurgentes. ¿Cuándo se instaura esa idea de que lo que había ocurrido fue una guerra de independencia? Bueno, eso se instaura en las historiografías liberales del siglo XIX que construyen una guerra de independencia, construyen la idea de que lo que había ocurrido era una guerra de independencia, y que es curioso porque su éxito ha sido absoluto, es decir, todavía hoy la imagen que tenemos sobre lo que ha ocurrido en ese periodo, yo diría la opinión pública general, y diría que incluidos muchos historiadores, es que lo que ocurrió fue una guerra de independencia. Ocurrió una guerra de independencia en la cual las naciones americanas se levantaron contra la opresión de otra nación que era la nación española. Ahí hay tres aspectos que me gustaría enormemente precisar porque me parecen muy importantes para lo que quiero contar. Esto da por supuesto que en 1810, en 1808, 1810, en el espacio de la monarquía católica existían naciones tal como hoy las entendemos, es decir, naciones entendidas como sujetos políticos. Yo ahí me atrevería a decir, y bueno, eso si quieren lo podemos discutir porque como les dije, no quiero perder mucho tiempo en ello, que las naciones en el espacio hispánico no fueron la causa de las guerras de independencia, sino que fueron la consecuencia de las guerras de independencia. Aparecieron las naciones como sujetos políticos como consecuencia del desarrollo de las guerras. La otra cuestión que sería importante añadir es que eso da por supuesto entender la existencia de la monarquía católica como un imperio colonial moderno, es decir, como un imperio colonial del siglo XIX, en el cual existe una metrópoli y unas colonias que dependen de la metrópoli. Yo creo que eso es no entender, y me parece que es algo realmente grave, el funcionamiento de los imperios de antiguo régimen en los cuales, desde luego, el concepto de metrópoli y colonia resulta completamente anacrónico. En sentido estricto, todos eran colonos del rey porque el rey era el propietario de los reinos de uno y otro lado del Atlántico, es decir, de los reinos americanos y de los reinos europeos. Esta visión, digamos, neocolonial que se traslada a lo que había ocurrido en el siglo XVI, XVII y XVIII, insisto, es fundamentalmente un anacronismo histórico. Y el tercer punto importante de esta versión de las historiografías nacionalistas
criollas del siglo XIX, es la idea que la guerra había sido un enfrentamiento entre criollos y peninsulares. Eso es lo que todavía hoy los niños se les enseña en las escuelas, la guerra de independencia. Digo en México, digo en Argentina, me da exactamente lo mismo. La guerra de independencia fue una guerra en la cual se enfrentaron criollos y peninsulares. Esto me parece que es quizás el núcleo central de esta visión de las guerras de independencia, y yo creo que es relativamente fácil de desmontar. Me voy a referir solo a una serie de ejemplos, porque ya digo, como esto es un poco abstracto, quizás es mejor poner algunos ejemplos históricos. Si uno piensa en cuántos peninsulares había en la América española en los momentos del inicio de la Guerra de Independencia, pues resulta difícil. Como sabemos, los censos de la época son más o menos poco fiables, etcétera, pero tenemos un dato enormemente interesante. El virrey Venegas, justo antes del inicio del conflicto de la Guerra de Independencia en la Nueva España, manda hacer un censo de la Ciudad de México. Manda hacer un censo de la Ciudad de México, que es un censo un tanto particular, porque a diferencia de otros censos, los censos del antiguo régimen tienen algunas peculiaridades, pero a diferencia de otros censos, este pregunta a las personas censadas dónde habían nacido. Por lo tanto, tenemos una especie de foto fija de cuántos peninsulares, y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. En realidad, ese censo no habla de peninsulares, sino que habla de españoles europeos y españoles americanos, que es el término habitual. El uso y el abuso de peninsulares y criollos es también una construcción de la historiografía del siglo XIX. Quiero hacer también otra aclaración. La Ciudad de México debía de ser posiblemente no seguro, el lugar de toda la América española en la que más peninsulares había, por un motivo muy sencillo. A finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el virreinato de la Nueva España era el virreinato más rico de toda la América española. Concentraba aproximadamente la mitad de toda la población de la América española y, desde luego, dentro de eso, la Ciudad de México era el gran centro económico de la monarquía en América, y la gente, cuando emigra a los grandes focos económicos, no emigra a los lugares marginales. Por lo tanto, debía de haber un porcentaje importante. Para que ustedes se hagan una idea, el número de peninsulares o de europeos americanos, que sería el nombre exacto, indico, que vivían en ese momento en la Ciudad de México, no llegaba al 2% de la población de la Ciudad de México. Si nosotros pensamos que hubo una larga guerra de más de 10 años en la cual se enfrentaron el 2% de la población contra el 98% de la población, pues parece bastante difícil de asumir. Pero además tenemos datos mucho más fiables, es decir, los ejércitos del rey, y hago esta aclaración porque me parece muy importante, en América no combatió el ejército español, combatieron el ejército real del Perú, el ejército real de la Nueva España, el ejército real de la Nueva Granada. Estaban formados básica y exclusivamente por americanos, desde los oficiales hasta el último tambor de los regimientos del rey. En el caso de México hay un dato que además resulta absolutamente fascinante, y es que prácticamente, no todos, pero la gran mayoría de los primeros jefes de Estado del primer México independiente tienen todos una característica en común. Fueron oficiales del ejército realista. Fueron oficiales del ejército realista porque es que además, en el caso de la Nueva España, esa guerra civil de la que estoy hablando es una guerra civil que además ganaron los realistas. En gran parte ganaron los realistas. Entonces, todo el mundo sabe que Iturbide fue un oficial del ejército realista, pero es que oficial del ejército realista fue también Santana, fue también Bustamante, fue también Herrera. Es decir, parece que fue una condición. Pero les voy a dar otro dato que todavía yo creo que es más sorprendente para permitirme afirmar lo que estoy diciendo. Una de las peculiaridades de la monarquía católica es que era una estructura burocrática perfectamente engrasada. Cuando digo perfectamente engrasada es que apuntaba todo, es decir, lo cual para los historiadores es una maravilla. Vamos a los archivos y nos encontramos de todo. La última gran batalla del ejército real del Perú, la que acabó con el dominio español en América, no con el dominio español, perdón, con el dominio del rey en América, me parece que es una precisión importante, fue, como todos ustedes saben, la batalla de Ayacucho. El ejército real del Perú estaba compuesto por aproximadamente unos 9.600 hombres, más o menos, ¿no? Cifras redondas, un poco menos. De esos 9.600 hombres, nacidos en los reinos europeos de la monarquía,
no llegaban a 500. Es decir, había exactamente, para no equivocarme, 499 individuos de todo el Ejército Real del Perú nacidos al otro lado del Atlántico. Para que se hagan ustedes una idea de lo que esto significa, solo los voluntarios de Castro, una pequeña isla perdida en el sur de Chile, casi fuera del mundo, la isla de Chiloé, eran 600. Es decir, la isla de Chiloé aportó más soldados al Ejército Real del Perú que todos los reinos y señoríos europeos de la corona a ese ejército. Y así podría poner, siguiéndole, ejemplos uno detrás de otro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que las guerras de independencia americanas fueron una gesta criolla, pero no una gesta criolla porque ganaran los criollos, sino una gesta criolla porque se enfrentaron criollos contra criollos. Es decir, fundamentalmente, ese sería un poco el esquema central. Eso nos lleva a un problema. Si lo que ocurrió fue una guerra civil, ¿por qué tantos problemas para narrar y describir lo ocurrido como una guerra civil? Yo creo que eso, quizás en España, además, estemos en una buena situación para entenderlo. Las guerras civiles son muy difíciles de incorporar a un relato dentro de lo que es el pasado de una comunidad política. Son muy difíciles, sobre todo en el mundo contemporáneo, en una nación que se imagina como una comunidad de hermanos y en el cual la victoria contra los hermanos tiene siempre algo de negativo, porque es la victoria conseguida con los que forman parte de nuestra propia fratría nacional. No solo un problema de España, es decir, en Estados Unidos todavía siguen tirando estatuas y levantando estatuas porque no saben qué hacer con la memoria de su guerra civil. Ese es un problema de la guerra civil. Y la guerra civil forma parte del origen del nacimiento de la modernidad en todo el mundo occidental. ¿Cómo se resuelve este problema? Pues se resuelve imaginando la guerra civil o bien como una guerra de independencia en la cual hay un enemigo exterior y entonces ahí no hay ningún problema, es decir, esa guerra civil es fácil de entender porque es la victoria sobre los enemigos, sobre los otros ajenos a la fratría nacional, o se resuelve imaginando esa guerra como una revolución. Es decir, como una revolución en la cual la mayoría victoriosa arroja al basurero de la historia a aquellos grupos marginales que se oponen al progreso. Uno, claro, siempre se pregunta si esos grupos son tan marginales, ¿por qué las guerras civiles son tan absolutamente enconadas? ¿Y por qué esas guerras llevan a un proceso tan difícil de digerir? Y esto es exactamente lo que ha ocurrido en el caso de las guerras civiles americanas a principios del siglo XIX, que han intentado ser convertidas, o por un lado, en una guerra de independencia, ya digo, es la forma más fácil, es decir, nosotros, los mexicanos, los argentinos, los colombianos, luchamos con los españoles. Eso, insisto, tiene un problema, y es que en los ejércitos que lucharon en América, lucharon fundamentalmente americanos contra americanos. Y la otra forma es haberla entendido o entenderla, y todavía insisto que se sigue entendiendo en gran parte como una revolución. Y aquí también estamos ante la misma historia. Efectivamente fue una revolución porque desde luego acabó con el antiguo régimen, y acabó con el antiguo régimen, como decía además al principio, en un espacio geográfico enorme. Lo que pasa es que el problema está en que en esa guerra civil resulta muy difícil cuál fue el partido de la reacción y cuál el partido de la revolución. Y resulta muy difícil, entre otras razones, porque los ejércitos del rey, los ejércitos realistas, a veces fueron partidarios de la revolución y a veces fueron partidarios de la reacción. Fueron partidarios de la revolución todo el tiempo que estuvo vigente la Constitución de Cádiz, en el cual fueron los defensores de la Constitución de Cádiz, y fueron partidarios de la reacción en aquellos momentos en los cuales, una vez vuelto Fernando VII al trono, defendió la restauración del antiguo régimen. Pero es que el pensamiento de muchos de los líderes de la independencia resulta enormemente complicado. Incluso, pues estoy pensando, voy a hablar solo de casos mexicanos, podría utilizar otros ejemplos, pero aparte de que yo los conozco más, vienen más al caso, dado el objeto de estos libros. Un individuo como Beristain, un conocido conservador reaccionario, o sea, reaccionario, cuando digo reaccionario, digo partidario del antiguo régimen, llega a fantasear con la idea de la independencia de una nueva España, independizada de una vieja España perdida
para el catolicismo y la monarquía porque está llena de franceses y de afrancesados. Y desde luego es partidario de la separación de la monarquía, pero es partidario de la separación de la monarquía porque lo que defiende es justamente que solo la nueva España puede defender esa vuelta a la tradición que la vieja España ya ha perdido. Pero un personaje que además con mucho más trayectoria en el imaginario colectivo mexicano como Morelos. Cuando uno lee las lecturas de Morelos, Morelos no es que sea un reaccionario, es que su pensamiento es prácticamente un pensamiento medieval, es decir, el ideal de Morelos es una vuelta prácticamente al mundo del medievo, con lo cual considerar que Morelos es partidario de la Revolución resulta un tanto problemático. Entonces, ese sería un poco el esquema. Como ya quiero acabar, quería contar muchas más cosas, pero no quiero extenderme demasiado. ¿Cuál es mi propuesta con respecto a esto? ¿Cuál es mi propuesta para entender lo ocurrido y ubicar toda esta serie de datos inconexos que en gran parte no nos encajan? Mi propuesta es que lo que se produjo fue una guerra civil, pero una guerra civil larga, es decir, no una guerra de independencia corta entre 1808 1821 o 24, dependiendo de los países de América Latina, sino una guerra civil iniciada con la crisis de la monarquía, y que se prolongaría en todos los países americanos también, variando las fechas, hasta mediados del siglo XIX o entrado la segunda mitad del siglo XIX. Una guerra en la cual se debatieron proyectos de Estado, proyectos de nación divergentes, y que además tiene una ventaja esta propuesta que yo hago en mi artículo, es que permite explicar la inestabilidad de todos estos países a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, porque claro, lo que no nos sirve es esa especie de fantasma historiográfico que ha recorrido, que es casi como las pulsiones genéticas de la raza, ¿no? Es decir, entonces los países de raíz hispánica están condenados a las guerras civiles, los enfrentamientos, porque hay algo en nuestros genes que nos vuelve absolutamente incapaces de una vida civilizada. Si algo sorprende en los 3 siglos de dominio de la monarquía católica en América es la enorme estabilidad política durante 3 siglos. Es decir, si uno compara la vida de la América española durante el siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII con lo que ocurría en Europa, es de una placidez absolutamente sorprendente y fascinante. Es decir, lo que ocurre es que esa especie de choque que se produce con la crisis monárquica lleva a un proceso revolucionario en el cual se enfrentan, como decía, distintos proyectos de Estado, de nación y, por lo tanto, de cambio de mentalidad, que es muy difícil. No es que no cambiase nada con las independencias, es que cambiaron tantas cosas que fue enormemente difícil volver a reacomodarlas. En ese sentido, y con esto concluyo, lo que diría es que el modelo para entender lo ocurrido en el espacio de la monarquía católica a principios del siglo XIX no son las guerras de independencia coloniales de finales del siglo XX, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que ocurrió en la América española, sino que tiene que ver con el proceso de implosión de un sistema imperial fracasado que se había planteado como alternativa global a otros sistemas vigentes en ese momento. Y yo creo que quizás para entender lo que ocurrió en el mundo hispánico a principios del siglo XIX, sirven mucho más modelos como el colapso del Imperio Austrohúngaro, el colapso del Imperio Turco, y uno mucho más reciente, que es el colapso de la antigua Unión Soviética, también planteada como una alternativa global, civilizatoria, a el bloque capitalista. O, dicho de otra manera, y con esto concluyo, en realidad no es que la monarquía colapsase por los deseos de independencia de los territorios que la constituían, es que colapsa la monarquía y la ausencia de un poder central fuerte en el centro de la monarquía hacen que los distintos territorios acaben erigiéndose en alternativas políticas autónomas. O dicho de otra manera, porque quizás eso lo entendemos mucho mejor porque acaba de pasar, no es que las necesidades de independencia de Ucrania, Lituania,
Bielorrusia, Armenia acabasen con la Unión Soviética. Es que como colapsa la Unión Soviética se produce la independencia de estos territorios. Y con esto he terminado. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a don Tomás Pérez Bejo. Y ahora vamos a ceder la palabra a don Miguel Ayuso Torres. Adelante. Muchísimas gracias a los organizadores y a los presentes que nos acompañan. Venir a la Casa de América es siempre una satisfacción, se vuelve a ella siempre con gran entusiasmo. Venir a la Casa de América a presentar un libro es un motivo adicional de entusiasmo. Si los libros no son uno, sino dos, pues queda doblado. Y si además uno ha colaborado, aunque sea modestamente, en uno de los libros, pues el factor de multiplicación sigue corriendo. Después de oír las intervenciones que me han precedido, particularmente la de Tomás Pérez Bejo, he llegado a la conclusión de que el orden lógico, lo que pasa es que esto no se puede saber cuando se organizan este tipo de actos, hubiese sido que yo hubiera hablado antes que él, porque probablemente mi discurso problemático hubiera podido abrir el camino a algunas de las afirmaciones que el profesor Pérez Bejo ha desarrollado. Pero como hay que hacer de la necesidad virtud, una vez que él ya ha hablado, lo único que puedo hacer es intentar reconvertir lo que yo tenía pensado en el sentido de algo que sea convergente en los puntos de convergencia que existen y que ya no se convierten en preparatorios, sino de alguna manera en conclusiones o extensiones o problematizaciones de lo que el querido colega ha dicho. Uno de mis maestros, el profesor Rafael Gambra, filósofo, pero escribió en los años 40 un libro prologado por José María Pemán, titulado La Primera Guerra Civil de España, historia y meditación de una lucha olvidada. Esa Primera Guerra Civil de España era la guerra realista, la guerra que entre 1820 y 1823, en Navarra y en Cataluña, las poblaciones reaccionarias, si quisiéramos utilizar el término que ha utilizado Tomás Pérez Bejo, digamos, el sentir natural de las gentes en los reinos de la monarquía católica, hicieron contra la revolución que se había producido con la sublevación del comandante Riego y las tropas que tendrían que haber ido a América precisamente a sofocar parte de la rebelión, de la revolución, y lo cual tuvo una incidencia decisiva en el curso posterior de los acontecimientos y que concluyó en 1823, como es sabido, con la llegada del duque de Angulema al frente de los 100.000 hijos de San Luis, que fueron recibidos con un entusiasmo indescriptible por la población española, la misma población española que en 1808 no había recibido con entusiasmo indescriptible a otros franceses, que eran las tropas de Napoleón, lo cual quiere decir que no era tanto por ser franceses como por alguna otra circunstancia. Y de aquí, digamos, me incluyo en la línea no nacionalista de Tomás Pérez Bejo respecto de cierta historiografía del siglo XIX. Rafael Gambra, en ese libro, las primeras páginas de ese libro, decía que cualquier lector extranjero que se acercara a un libro básico de historia de España se encontraría con un curso perfectamente comprensible, no racional porque la historia no es racional, pero que es asequible a la razón, que se puede entender, que se puede comprender, salvo en las primeras páginas en las que la prehistoria resulta impenetrable para nuestro conocimiento, y en las últimas, es decir, a partir de la edad contemporánea, en la que nos encontrábamos ante un amasijo de revueltas, de golpes, que no se condecían, no guardaban relación con ese curso perfectamente identificable de la historia de España en los siglos anteriores, particularmente esos siglos de la monarquía católica que ha evocado muy bien Tomás Pérez Bejo. Claro, esto hoy no sería solamente predicable de un lector extranjero, sería predicable de un lector español, casi de cualquier lector, porque ahora, digamos, con el deterioro que se ha producido en nuestra educación, pues nadie entiende nada. Pero aquello decía mucho respecto de la dificultad de interpretar las categorías de la historia contemporánea. Y esto
que Rafael Gambra lo dijo así, no como historiador, aunque su libro es un libro de historia, hecho sobre su archivo en su casa solariega del Valle de Roncal, sobre los archivos de su familia que participaron en la guerra realista de 1820 al 23, pero esto lo decía como una observación, por así decir, filosófica, por así decir, conceptual, la dificultad. Pues esto que decía Gambra en este libro es lo que intentó hacer por entonces un historiador que fue cabeza de escuela y que posteriormente ha sido objeto de críticas de todo tipo, algunas fundadas, otras totalmente infundadas, que ha levantado odios. Hoy ya no, hoy ya nadie se acuerda de él, pero que durante mucho tiempo fue casi la bestia negra de cierto sector historiográfico, que fue don Federico Suárez Verdeguer. Él mismo, el propio don Federico, al llegar a un cierto momento de su trayectoria, no digo que la abandonara, se dedicó a otras cosas y dejó de profundizar un filón interesantísimo que en cambio está en sus escritos de finales de los años 40 y de principios de los años 50 y que se concreta en su libro todavía interesantísimo, La crisis política del antiguo régimen en España, 1800-1840. Y en un pequeño texto que fue una lección inaugural de un curso en el Estudio General de Navarra, todavía no era universidad, que se llamó Renovadores, Innovadores y Conservadores en la crisis del antiguo régimen. ¿Por qué? Porque don Federico Suárez Verdeguer lo que subrayaba, y es lo que voy a intentar trasladar discretamente al ámbito americano, es que la lectura de la crisis del antiguo régimen en España se había hecho sobre categorías erradas, se había hecho sobre una oposición entre liberales y absolutistas que no servía para comprender la realidad. La realidad requería una observación por temas, una observación por actitudes, pero que no venía ligada a la conexión absolutistas liberales. Más aún, esta conexión impedía comprender, por ejemplo, cómo la revolución que se va a producir a la muerte de Fernando VII en 1833 con la inauguración del régimen liberal y el surgimiento de la Primera Guerra Carlista, no es comprensible sin todo lo que ocurre en una década que los liberales, que van a ser los victoriosos finalmente en 1833, han motejado de ominosa como década. O sea que la década es ominosa para los liberales, pero los liberales son los grandes triunfadores del proceso que se produce entre tanto. Ciertas reformas administrativas, aparte de la sucesión femenina, y, por ejemplo, la persecución a los realistas. Si no, no podemos entender la guerra de los agraviats o de los malcontents, que se produce precisamente en el momento en que para la historiografía común, dominante, resulta que dominan los reaccionarios, los realistas. ¿Cómo los realistas pueden sublevarse? Bien, esto que es conocido de todos, pero que nunca está de más recordarlo, porque sirve para poner en su lugar la necesidad de encontrar unas categorías interpretativas que nos permitan comprender la crisis del antiguo régimen en la España europea y en los reinos ultramarinos. Y aquí es donde sería necesario introducir un factor. Y es el siguiente. ¿Hay algún elemento adicional que convierte en más complicada la lectura de esos acontecimientos que de por sí ya lo son en los territorios peninsulares de la España europea cuando nos trasladamos a los reinos ultramarinos? Evidentemente debe haberlo, pero ese elemento es el elemento nacional. Y entonces yo aquí tendría que decir con Tomás Pérez Bejo, pues probablemente no, porque estamos hablando de una conceptualización de la nación política que no es la que existe en ese momento. La politización de la nación es un hecho revolucionario que es consecuencia de las guerras y de las guerras de la guerra, si también queremos seguir con lo que ha dicho Pérez Bejo, que se produce durante ese periodo. Entonces, tendríamos que decir que lo que se da en ese momento, ven ustedes que estoy reconvirtiendo lo que hubiera sido el curso natural de mis palabras, yo hubiera hablado de tres máscaras esenciales que se dan en todos esos acontecimientos que desde 1808, que es el desencadenante, hasta 1824, que tenemos, digamos, pongamos el fin con la batalla de Ayacucho, aunque efectivamente se podría prolongar más, pero que siguen los avatares de lo que ocurre en la península. Es 1808, es la invasión napoleónica y entonces es la reacción de las juntas. 1810 es
la conversión de la reacción en favor del rey con un deseo de independencia. 1814 es la vuelta del rey y la reversión prácticamente en todo el mundo americano, salvo en el Río de la Plata. Salvo en el Río de la Plata, donde probablemente porque a los ingleses les interesaba más. Pero si nos olvidamos del Río de la Plata, era reversible el fenómeno prácticamente. Lo que pasa es que en 1820 se produce de nuevo la revolución peninsular, y es lo que Tomás Pérez Dejo ha explicado muy bien, y eso es lo que impide que la reversión que estaba en curso hubiera podido terminar de reconquistarse. Y luego llega Ayacucho, en el que prácticamente no se dispara un tiro, y en el que prácticamente los jefes de ambos ejércitos estaban hermanados en hermandades secretas, ¿verdad?, que todo el mundo conoce. Bien, ¿cuáles son esas tres máscaras de las que yo quería hablar telegráficamente? En primer lugar, es la máscara de Fernando VII, porque inicialmente lo que se hace es defender al rey. Se dice que el rey ha sido secuestrado, el rey ha dejado de poder ejercer sus funciones y que, por tanto, lo que hay que hacer es suplirle al rey. Es la máscara de Fernando VII. La máscara de Fernando VII, cuando se cae y se ve que hay unos intereses de secesión, entonces tiene que ser tornada en los ambientes conservadores, en otros no. Pero, digamos, como en el mundo llamado patriota o insurgente en función de los distintos territorios, coexisten unos y otros, coexisten los que podríamos llamar de mentalidad del antiguo régimen junto con los que tienen mentalidad liberal, ahí aparece una segunda máscara que es, en unos casos no es necesario que sea máscara porque es abierta, es la Ilustración, es la doctrina rusoniana, pero en otros casos, en la de los realistas, es la máscara de Suárez. Es la escolástica, es la explicación de que en el fondo lo que está ocurriendo es la aplicación de la teología escolástica, de que el padre Suárez en su Defensio Fidei ya había explicado tesis sobre la traslación del origen del poder en el pueblo, olvidando que el padre Suárez había escrito esto, entre otras cosas, por orden del Papa, polemizando con Jacobo I de Inglaterra, pero esto nos llevaría muy lejos. Y la tercera máscara, que se añade a las dos máscaras anteriores, a la máscara de Fernando VII y a la máscara de Suárez, o a la máscara escolástica, esa ya es posterior. Esa ya no es una máscara que se produce durante todo el proceso de las guerras, sino que es una máscara que la vamos a encontrar todavía a mediados del siglo XIX, cuando se elaboran las primeras constituciones que empiezan a tener un sesgo moderado. Estoy pensando en la Constitución argentina de 1853. Se acaba de beatificar a Fray Mamerto Esquiú, que es uno de los grandes defensores de esa Constitución, a mi juicio de manera muy discutible. No digo la beatificación, sobre la que no tengo que decir, sino sobre su posición en relación con la catolicidad de la Constitución argentina de 1853. En la que es la máscara de la Santísima Trinidad. Es decir, son las constituciones que empiezan con la Santísima Trinidad, pero que lo que hacen en el fondo es santificar la nación política del liberalismo. Bueno, entonces, digamos, es claro que en estos procesos, con tantas máscaras, existen todavía muchas claves que no se han explicado. Que siguen estando, no digo ocultas, pero que no se han terminado de armar. Por eso se puede seguir hablando de un problema de la independencia, o de la emancipación, o de la secesión, o como se quiera decir, aunque los términos no son inocuos. El lenguaje, por supuesto, que tiene sus connotaciones y, por tanto, son muy significativas. Pero yo ahora prefiero no entrar en ello, sino simplemente subrayarlo. Y es que todos estos procesos, como ocurrió en la España peninsular, en la época de Cádiz, dan lugar a vaciamientos de lo que son las intenciones profesadas y la toma de poder por grupos que no emergen al principio, sino que lo hacen solo al final. Hablaba al inicio del libro de Gambra, prologado por Pemán. Pensando precisamente en qué decir hoy, pues me acordaba de esa famosa obrita de Pemán en verso, Cuando las Cortes de Cádiz, que es muy significativa. Pemán en esa época, nunca en realidad, pero en esa época no daba puntadas sin hilo, y prácticamente
todo tenía una significación determinada. El divino impaciente, pues coincide con la expulsión de la Compañía de Jesús en tiempos de la Segunda República. Y cuando Las Cortes de Cádiz, que es una obra de un periodo no muy lejano, hay un protagonista que es el filósofo Rancio, que es un personaje real, es el dominico Alvarado, opositor pugnaz de la Constitución de Cádiz, y un personaje, no sé si de ficción o no, Lola la Piconera, que es una tabernera, y entonces hay un momento determinado en el que el filósofo Rancio, llegando al final de la obra, dice: y que aprenda España entera de la pobre piconera cómo van el mismo centro royendo de su madera los enemigos de dentro cuando se van los de afuera. Mientras el pueblo se engaña con este engaño marcial de la guerra y de la hazaña, le está robando la entraña una traición criminal. La guerra murió del mal, la Lola murió del mal del que está muriendo España. Los procesos se ponen en marcha y son utilizados. Y en muchas ocasiones, con posterioridad, resulta difícil separar las claves ideológicas, sociológicas, políticas y de otra naturaleza que se ensamblan en los fenómenos complejos de la historia como este que estamos tratando. Muchas gracias. Muchas gracias a don Miguel Ayuso. Vamos a ceder la palabra a don Alfonso Mullón de Mendoza. Adelante. Muchas gracias. La verdad es que yo suelo ser muy breve en mis intervenciones, pero claro, cuando llevas como hora y media con la mascarilla puesta y ves que cuando hablas pues puedes quitarte la máscara, esto puede prestarse a que uno se extralimite en el uso de la palabra. De todo, yo quería expresar la gran satisfacción que me supone estar en este marco privilegiado de la Casa de América, dar mi agradecimiento a los coordinadores de esta obra por haberme invitado a participar en este acto, expresar la profunda satisfacción que para mí es estar con algunos amigos, algunos de ellos ya amigos desde hace mucho tiempo, que en la situación actual es cierto que algunos he visto pues hace relativamente poco, pero a otros, como al profesor Escudero, hacía ya mucho que no le veía y ha sido todo un placer volver a verle. Dar naturalmente las gracias también por su presencia a las autoridades presentes, tanto de Nueva España como españolas. Y plantear que realmente cuando se habla de la independencia de Hispanoamérica, yo siempre suelo recordar que en torno al año 1985, asistiendo a un congreso de estudios extremeños, tuve la suerte de coincidir con un personaje a quien entonces no conocía ni siquiera de nombre, porque era alumno de tercero o cuarto de carrera, que se llamaba Demetrio Ramos, uno de los americanistas más insignes que ha habido en España, un gran especialista en la independencia, con quien tuve muy buena amistad. Y lo que ya me quedó muy claro desde el principio al conocer a don Demetrio fue que la guerra de independencia de Hispanoamérica, perdón por utilizar por deformación la palabra, era una guerra que había que leer en clave española. Es decir, que aquello surge en 1800, a partir de 1809-10, como consecuencia del vacío de poder surgido en España en 1808. Pues bien, quizá, como siempre, tuve aquello muy claro cuando en su día, dentro de aquel gran proyecto que propició Ignacio Hernando de Larramendi, presidente de Mafre, las coaliciones Mafre, en 1492, se me encargó, cuyo proyecto fui secretario general, se me encargó escribir un libro, me autoencargué en buena medida a escribir un libro. El libro decidí que fuera sobre el ejército realista en la independencia americana, porque tenía muy claro que no era ejército español, evidentemente el ejército español tuvo muy poco que hacer en Hispanoamérica, fueron muy pocos los efectivos que se pudieron mandar, por la expedición de Morillo muy poquitos hombres, y realmente estamos en una guerra civil que muy bien se ha planteado lo que ocurre en Ayacucho, pero que también ocurrió exactamente lo mismo en el caso de México. Una guerra civil que hay que leer, claro, en una clave complicadísima, porque resulta que cuando la guerra en buena medida puede estar ganada por los realistas en buena parte del continente, el golpe de Rego en 1820 complica las cosas. Complica las cosas donde ya estaban complicadas, como es el caso del Perú, donde se suelen complicar hasta lo inimaginable. En 1821
pese a que el virrey Pezuela acepta la Constitución de 1812, en 1821 hay un grupo de oficiales encabezado por la Serna que considera que el virrey no es lo liberal que debería y se da el golpe de Arnapuquio, completamente desconocido, pero que realmente es donde salen los que luego se llaman ayacuchos. O sea, los ayacuchos no salen de la batalla de Ayacucho porque no todos estuvieron allí. Los ayacuchos donde se están juntos es en ese golpe de Arnapuquio contra el virrey. Pero luego es que en Perú, claro, en 1823 se restablece la monarquía absoluta en España. Y hay quien considera, como Pedro Antonio de la Nieta, que ese virrey La Serna, que entonces acepta el cambio de régimen en España, pese a todo es un liberal. Y por lo tanto, antes de la batalla de Ayacucho, tenemos que tropas al mando de Valdés han bajado hacia Bolivia para pegarse con las tropas de Olañeta, se han desangrado entre sí las tropas realistas, y tenemos guerras civiles dentro de las guerras civiles. De uno de los casos en que esto resulta más claro es el caso de México, cómo le afecta la situación española. Digamos que la revuelta de 1810 es una revuelta que unifica mucho a la sociedad de los españoles de España, los españoles de América, como consecuencia, por ejemplo, de hechos como el asalto y matanza de Guanajuato, de la cual nos habla de manera privilegiada un historiador del que yo quería mencionar algo, que es Lucas Alamán. Lucas Alamán yo considero que es el mejor historiador en lengua española de la primera mitad del siglo XIX. Pues bien, claro, Lucas Alamán, que fue testigo de aquella matanza, pues evidentemente nos explica muy bien por qué se irá produciendo una confluencia, porque se ven los peligros que puede representar una revolución indígena dentro de México, dentro de Nueva España. Pero en 1820 la situación está, digamos, muy dominada por los realistas. Es cierto que ya ha habido algún caso curioso, han desembarcado liberales españoles, ha desembarcado Mina el Joven, se ha hecho prisionera a Mina el Joven, se ha fusilado a Mina el Joven, pero están claramente que los realistas de Nueva España con los realistas de España, y de repente que es que en 1820 en España mandan los enemigos de los realistas, cosa pues que claro, ahí yo creo que les vino muy bien tener a Morelos, porque claro, con alguien había que hacer una especie de paripé, de creamos, digamos, un ejército trigarante y vemos cómo ponemos fin a esto quedándonos con el control de los realistas, porque eso lo que significa es que los realistas mexicanos no van a obedecer a los liberales españoles. Bien, todo eso es una realidad muy compleja, como se ha planteado, y una realidad en la que cuando nos vamos hacia el caso de México, a mí me gusta siempre mucho hacer referencia a la historia de México de Lucas Alamán. ¿Por qué? Porque Lucas Alamán es un hombre tremendamente razonable, es un hombre que al principio él dice que va a escribir los hechos de los que ha sido testigo, porque ve que ya en las historias de su época se está desfigurando mucho, es decir, que están contando cada cosa, que el que lea lo que están escribiendo los historiadores, su bestia negra es Bustamante, claro, el que vea lo que están escribiendo los historiadores no se va a enterar de nada. Y por eso él se cree obligado a escribir lo que él ha vivido. Unas situaciones de las que aclara que él muchas veces ha sido testigo por los puestos privilegiados que ha ocupado, y por otro lado, con su gran conocimiento del Archivo de México, lo que es realmente maravilloso y muy extraño para su época es las notas a pie de página que tienes de manera muy abundante en su historia, que yo considero que es uno de los grandes valores de Lucas Alamán y que lo hace tan moderno. Lucas Alamán es un historiador pues no especialmente optimista. Claro, ¿cómo va a ser optimista un señor que escribe la introducción a su historia de México en agosto de 1847? Es decir, cuando en torno a la ciudad se oyen los disparos de los yanquis que van a entrar poco más tarde. Es un libro que se plantea incluso si va a desaparecer la lengua española en Nueva España, si va a desaparecer México, y que plantea la importancia de la historia de decir, a lo mejor para nosotros es demasiado tarde, a lo mejor no podemos nosotros evitar ya el desaparecer, pero bueno, que en ese caso sepan cómo hemos ido, sepan cómo hemos llegado aquí, y que si a todos sobrevivimos, si el español sigue perdurando, etcétera, etcétera, pues esto sirva para evitar errores posteriores. Una de las cosas que también hace Lucas Alamán es introducirnos en la complejidad que tiene la cuestión racial en Hispanoamérica, porque claro, eso también es un elemento a tener en cuenta todo el proceso y le afecta mucho. Es verdad que no es tan fácil como los criollos luchan en un lado, los españoles luchan en otro, no, hay mucho español peninsular que curiosamente lucha en lo que serían las filas insurgentes y muchísimos criollos, mestizos, indígenas que luchan según las zonas en las filas realistas.
Pero eso me lleva a recordar otro buen amigo, un catedrático venezolano de Derecho Constitucional, que hace años en un seminario tenido en un edificio de Organización Iberoamericana no muy lejos de aquí, pues planteaba, miren ustedes en España están siempre como muy asombrados de que consideran que Hispanoamérica es una zona muy inestable porque desde la independencia llevamos pues un par de siglos pues, en que a veces hay situaciones, digamos, complicadas de colapso, revoluciones, tal. Pero ¿saben ustedes? Es que allí se produjo un encuentro entre civilizaciones distintas que teníamos que digerir y se crearon incluso sociedades paralelas dentro de la sociedad que se conforman en un primer momento que había que ver cómo se encontraban. Ustedes a veces se olvidan de que en Europa han tenido su última guerra realmente impresionante en 1939-1945 y que luego han tenido más conflictos y cuidado que esto no está claro que haya concluido. O sea, ¿por qué demonios se extrañan ustedes de que nosotros pues llevemos 2 siglos en terminar de ver cómo nos asentamos, ¿no? Por tanto, cuando se habla de la realidad hispanoamericana, realmente estamos ante un tema muy complejo y yo creo que por eso hay que felicitar a los coordinadores de esta obra y a los autores que han escrito los artículos, que son magníficos porque han creado 2 libros de referencia, 2 libros que tal como se planteado van a ser de consulta obligada y que pueden ayudar a dar luz sobre muchos aspectos que ciertamente la necesitan. Así que reiterarles a todos mi felicitación y muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este acto. Bueno, pues muchas gracias a don Alfonso Bullón de Mendoza y vamos a cerrar con broche de oro con el co-coordinador de estas 2 obras, el doctor Manuel Andreu Gálvez, a quien le dejo el final de todo este evento. Formidable. Muchas gracias. Estimadas autoridades de la institución, queridos maestros y coautores y pues también distinguido público el que nos acompaña. Bueno, yo quisiera en primer lugar dar las gracias a todos los que han hecho posible que se haya realizado este evento, desde Amparo y Olga, que durante varias semanas y meses hemos estado intentando cuadrarlo, hasta el propio director de UNSA, ¿no? que hoy nos acompaña por esta magnífica edición y que, bueno, gracias a Dios, pues hemos podido reencontrarnos en un maravilloso lugar como es este, en Casa de América. Pero si además hemos contado hoy con pues un público tan selecto y con ilustres personalidades del mundo académico, pues todavía es para mayor agrado por nuestra parte. Bueno, como ha comentado el doctor Rodrigo Ruiz Velasco Barba, hemos seguido una metodología similar a la que ya hicimos con la obra de Cortés y de los 500 años de la conquista de América hace 2 años. Y bueno, en mi intervención yo creo que lo que me queda es intentar rescatar algunas cuestiones esenciales de las 2 obras y de lo que han dicho cada uno de ellos para cerrar el acto, ¿no? Entonces va a ser algo breve en el que voy a intentar todo lo que se ha dicho recopilarlo de manera muy breve. Bueno, las famosas independencias son un fenómeno tan complejo que no se puede caer en un maniqueísmo de blanco y negro, de buenos y malos, ¿no? Entonces, este fenómeno tuvo muchos protagonistas, como han comentado, y como dice María del Carmen Martínez, hay que acercarse a los hechos desde la historia y entender a los hombres desde su tiempo, ¿no? Para no caer en una visión anacrónica que tanto se ha mencionado. Entonces, por eso estos libros son otro relato, un relato crítico, un relato revisionista que busca, pues nosotros no tenemos la verdad en nuestra mano, pero busca acercarse a ella, ¿no? Un querido profesor mexicano, Salvador Cárdenas, citando a Karl Popper, decía que nosotros no tenemos la verdad en nuestra mano, el pasado es pasado. Entonces, en ese sentido, pues hemos buscado contraponer esa visión oficial con distintas, de manera multidisciplinar, con distintas visiones que hagan comprender esa realidad. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, no contraponer o no utilizar la historia como un instrumento del poder, sino que acercarse a ella mediante la complejidad que requiere la historia, ¿no? José Antonio Ullate, que lo mencionaban al comienzo, dice que si no tenemos una visión piadosa del pasado, no seremos justos con nosotros mismos, ¿no? Desde ese punto de vista. Bueno, en general, yo creo que podríamos convenir, la mayoría de los autores y de los que me han precedido, que las consecuencias de las guerras civiles entre americanos realistas y americanos insurgentes fueron una auténtica catástrofe a ambos lados del Atlántico, tanto para Latinoamérica como para la península ibérica.
porque en esa visión de monarquía católica, de monarquía polisinodial, de monarquía compuesta, universal, monarquía hispánica, que tanto todos los autores que me preceden, como Henry Kamen, Gil Puyol, etcétera, etcétera, han ahondado en esto, pues se pasa de una unidad común desde la Patagonia hasta San Francisco, a una reducción de territorios con fronteras, en donde España incluso pasa a ser una potencia de tercer orden en el siglo XIX, ¿no? Entonces, esto creo que es un primer aspecto clave que ha quedado pues, más que dicho, ¿no? Que antes de ese vacío de poder de 1808 no hay naciones como tal de las que se independicen. Esa pluricausalidad que llevó a las secesiones, con esa complejidad que merecería y que yo no tengo tiempo ahora de explicar, ni soy tampoco experto en muchas causas de ellas, junto con ese vector regalista del jansenismo también filosófico, creo que ese despotismo ilustrado también es un elemento negativo desde mi punto de vista. No solamente la expulsión de los jesuitas, sino es una coincidencia que en todos los reinos de Europa se les expulse a la vez, sino también esa política de vales reales, también la reforma universitaria en 1767 en la secularización de la educación, el propio abate Gregoire en Francia, pues en tiempos de Carlos III se antepone también una reforma en ese sentido con la política de las lenguas en América. Incluso los gravámenes a la nobleza indígena, que Tlaxcala se opone y de hecho se les devuelven esos privilegios, pero hay elementos que a mí en particular me llevan a pensar que hay un cambio de tendencia en el final del XVIII. El segundo factor catalizador de todo el proceso, Napoleón. Sin Napoleón no se puede entender nada de lo que sucede después. Además, también lo han comentado, toda esa influencia filosófica desde el punto de vista de la neoescolástica o de las doctrinas populistas con Suárez y compañía, pero también la influencia de Emer de Battle, por ejemplo, en las traducciones de Wolff, o por ejemplo Barberac o Burlamaqui en las traducciones que hacen de Pufendorf. El tercer aspecto, el influjo externo también, Estados Unidos y Haití, las realidades que han ocurrido en el continente. También después podríamos hablar de esas logias, que yo no entraré tampoco a hablar de si son masónicas o no, porque no soy experto, pero la Gran Reunión Americana, Caballeros Racionales, Logias Lautaro, O'Higgins, Bolívar, San Martín, Sucre, todos han pasado por ellas, ¿no? Y entonces es un universo muy complejo, unas están a favor de la independencia, otras están a favor del modelo liberal, etcétera, etcétera, ¿no? Y en último lugar también la influencia criolla, ya con un sentimiento que en los propios sermones de la Virgen de Guadalupe, pues ya en el siglo XVIII empieza a haber una tendencia patriótica, pero que ya se va acercando a lo mejor a un sentimiento mucho más, no nacionalista, pero tendente hacia una nueva realidad, ¿no? Entonces, bueno, si esto en una primera fase sería como una fase autonomista, a partir ya de las Cortes de Cádiz, que también lo han comentado recientemente, pues pasamos a una segunda fase que sirve para legitimar ese mayor desarraigo. Claro, en el momento en el que se desploma la monarquía, en el que se empieza a teorizar sobre un nuevo modelo político que es la nación, y además se obedece primero lo que dice la Junta de Oviedo, primero llega la de Oviedo, luego la de Sevilla. Es un caos en América las noticias que llegan desde España, los panfletos, el despertador americano, etcétera, etcétera. Todo esto hace que sea un auténtico caos, y esa legitimidad, que no hay rey, pues ¿por qué la Junta de Sevilla tiene que gobernarnos cuando ya tenemos una autoridad o ya tenemos pues una trayectoria en América, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa influencia gaditana varió el sentido, el concepto, hacia un concepto ya más de independencia. De la autonomía se pasa ya a un proceso de independencia, y en América pues se dan cuenta que territorialmente, poblacionalmente, en 1820, cuando regresan las Cortes de Cádiz, pues no tienen la representación que habían pregonado los liberales. Entonces yo creo que esto es un golpe también mortal. Ya la última cita que hago es que en 1821 dice José Antonio Ullate: ni México ni España existían como tal políticamente. Existían los términos, pero connotaban todavía una realidad muy confusa, ensayándose México, dice, como un imperio sin emperador y sin correlato territorial ni relato identitario colectivo. Es decir, se independiza la América septentrional, no se independiza México en el sentido político. Entonces, eso no quiere decir que ya existiera una más que notoria madurez, como yo había comentado allá. Entonces, bueno, lo único que me restaría decir es, bueno, darles las gracias por haber asistido a este evento, y pues espero que haya sido de su agrado.
pues no me queda sino agradecer a todos los presentes, a la Casa de América, a nuestros colaboradores que aquí están con nosotros, y pues esperamos que estos libros ofrezcan mucho a la discusión respecto a los procesos de independencia, y pues muchas gracias. Buenas noches.